Amados, bendiciones, qué gusto saludarles, bendecirles sus vidas, darle gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque día a día eh, están ahí interesados en la palabra del Señor, en la oración. Este no es un tiempo que nosotros le dedicamos a Dios, es un tiempo que nosotros estamos sacando para nosotros mismos, porque Dios es absoluto, Él es soberano. Él tiene ángeles, arcángeles, serafines. Él tiene una corte celestial que constantemente lo alaba, lo adora, lo bendice. Y a la postre los más beneficiados en hacerlo somos nosotros. Así de que pensar que le estemos haciendo un favor a Dios, no. El favor no lo hacemos nosotros, obligarnos. A veces sé que hay desánimo, sé que hay tristeza, sé que hay situaciones adversas, tal vez motivos o razones para no estar, pero Dios nunca nos ha fallado, ni nunca le va a fallar a la humanidad. Así puede que somos nosotros o las circunstancias las que nos hacen sentir ciertas situaciones, pero aquí estamos, que es lo más importante. Por eso bendigo sus vidas cada día. Hoy vamos a hacer nuestra oración escritural tomando como base el libro de Mateo, capítulo 3, los primeros 6 versículos. Y para ello Miriam de Ramírez va a ser tan amable de guiarnos en esta lectura. Bien pueda, Miriam. Amén. Buenos días, mi apóstol y todos los que están conectados estos días. días. Damos las gracias en el nombre de tu Señor Jesucristo. Leemos la palabra en el nombre del Señor. Mateo capítulo 3 del verso 1 al verso 6. Dice la palabra. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es el anunciado por medio del profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad su senda. El mismo Juan tenía el vestido hecho de pelo y de camello, y un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Acudían a él de Jerusalén, de toda Judea y de todas las regiones de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Amén. Amén y amén a esa palabra. Miriam, mil gracias por esa lectura. Bienvenidos quienes están ingresando a esta plataforma para recibir esta palabra. En primer lugar, vamos a notar algo bien particular, y es que es la primera vez después de 400 años en que Dios había guardado silencio a través de hombres, de profetas. Es la primera vez que aparece alguien en nombre de Dios y enviado de Dios. Es la primera vez que Dios nuevamente le habla a la humanidad y lo hace ¿de qué manera? ¿De qué manera tan extraordinaria? Porque entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo hay un tiempo de 400 años, que en el ardor popular se dice el tiempo del oscurantismo o el túnel del silencio. Esos 400 años en donde no hubo palabra de Dios por medio ni de sacerdotes, ni de profetas, ni de reyes, que siempre por lo general eran las personas que Dios usaba para transmitir un mensaje. Aquí aparece Juan el Bautista. No era que el apellido fuera Bautista, sino que ese era su oficio. Acordémonos que a las personas las identificaban por su oficio o por alguna cualidad o muchas veces algún defecto. Entonces aquí él se llamaba Juan, pero su oficio era bautizar, por eso se le dice Juan el Bautista. Y cuando aparece, dice la palabra en el verso 1, en aquellos días, ¿sí ve? En aquellos días, no hay una fecha específica en cuando el profeta empieza a hablar, simplemente dice en aquellos días, ¿sí? En que ya estaba prácticamente nuevamente Dios hablándole a la humanidad, porque él había dado una promesa que de una virgen iba a nacer un hijo, el Salvador, que de una virgen, una doncella,
iba a venir el que iba a cambiar el rumbo de la humanidad. El Señor lo había prometido, o sea, lo que fueron figuras desde el tiempo de Adán, después Noé, Abraham, y así sucesivamente, todo lo que fueron figuras se empezó a materializar. Lo que eran palabras y promesas, ahora iba a ser una realidad. Y aparece Juan el Bautista hablando así. Y en aquellos días vino Juan el Bautista. Y ese Juan el Bautista, vamos a conocer algunas características muy importantes de él, que nos van a ayudar a nosotros a entenderlo a él en su momento. Dice que él vino predicando en el desierto de Judea. Cuando la palabra de Dios habla de desierto, aquí en este caso no está hablando de un lugar solamente arena, ¿sí? Donde no se veía en el horizonte prácticamente, no. Está hablando de un lugar donde no había, digamos, cultivos, donde no había árboles muy grandes, donde no había mucha vegetación. Está hablando de un lugar en donde prácticamente no había que comer y no había muchas personas en el lugar. No era que no hubiera nada, era que había muy poco. A eso Dios lo llama un desierto. Yo creo que a nosotros también. Nosotros podemos tener a veces ciertas cosas, pero no lo necesario. Y podemos decir, aquí no hay nada, no hay nada, no hay nada que comer. Pero hay una estufa, pero hay unas vasijas, ¿cierto? Pero hay ciertas cosas, pero no lo suficiente. Entonces, este es el desierto en el cual estaba Juan el Bautista. ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? ¿Qué era lo que él decía en su predicación? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esas fueron sus primeras palabras, arrepentidos. Y la palabra arrepentimiento tiene una connotación más que de pesar, más que de tristeza, más que de sentimientos. Es una palabra que tiene que ver con un arrepentimiento genuino del corazón, ¿sí? Así que no era una palabra sentimental, sino era una acción. Por eso Juan le decía a los que lo oían que cambiaran su manera de pensar. No solamente que se sintieran culpables por lo que habían hecho, ya que el arrepentimiento es cambiar de dirección, es cambiar de rumbo, es dar un giro de 180 grados y empezar a andar en el camino del Señor. Voy a colocarlo de la siguiente manera, un ejemplo muy literal, pero que puede ayudarnos a nosotros a comprender qué es el arrepentimiento, qué es cambiar, qué es dejar las costumbres o los hábitos que se habían cogido pecaminosos, porque así estaba el pueblo estaba desenfrenado, no había quien hablara de parte de Dios, había una ley, pero la ley ya el hombre la había manipulado, ya le había cambiado muchas cosas, entonces no tenía la esencia, ya la esencia había quedado en el pasado, en la historia, en los libros, pero en la práctica ellos ya estaban lejos de practicar la ley como tal, ¿sí? Entonces, aquí cuando habla de este arrepentimiento, ¿sí? Es un cambio de rumbo, es un salir de un lugar. Voy a colocar un ejemplo. Si yo le digo a alguien, a cualquiera de los que están en esta plataforma, por favor, vaya a Bucaramanga, por colocar un ejemplo nomás. Vaya a Bucaramanga, ¿sí? Yo no tengo que decirle a la persona, salga de Bogotá y vaya a Bucaramanga. Si yo le estoy diciendo vaya a Bucaramanga y la persona me hace caso, automáticamente, sin yo decirle lo primero, se sobreentiende de que hay que salir de Bogotá para llegar a Bucaramanga.
Nadie puede decir, ya estoy en Bucaramanga, si sigue en Bogotá. Así más o menos se define el arrepentimiento. El arrepentimiento es un salir de un lugar, salir de un hábito, salir de una costumbre e ingresar a otro tiempo, a otro estado. Por eso la palabra del apóstol Pedro decía que el Señor nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a la luz admirable. El apóstol Pablo, muchos hombres de Dios lo decían, porque así lo veían, así lo sentían. Fuimos sacados de las tinieblas y trasladados a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Eso es prácticamente lo que Juan el Bautista quería enseñar. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje. Si usted observa el capítulo 4 del mismo libro de Mateo, el versículo número 17, hay algo bien impresionante y dice así textualmente: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. ¿Cuál era el mensaje del Señor Jesús? ¿Cuáles fueron sus primeras palabras cuando comenzó el ministerio del Señor Jesús? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Ahí está la prueba indubitable, una prueba que no se puede contradecir. El mismo Señor había empezado también con las mismas palabras. En el libro de Marcos también, en el Evangelio, Marcos capítulo 1, los versos 14 y 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese era el mensaje. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En el mismo libro de Marcos, capítulo 6, el versículo número 12, usted puede corroborar algo cuando el Señor manda a los apóstoles a predicar. ¿Cuál fue la primera palabra que salió de la boca de los apóstoles? Marcos 6:12 dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. O sea, el arrepentimiento va ligado con el creer. El arrepentimiento va ligado al evangelio. No se puede sacar, no se puede descontextualizar el evangelio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va acompañado, o sea, uno de los, digamos, de las evidencias más grandes de que una persona está en Cristo Jesús es el arrepentimiento. Y después de la conversión, el milagro más grande que Dios puede hacer en una persona es crearle conciencia de que ha cometido un error y poderse arrepentir. Ese es un milagro extraordinario y debemos valorarlo. Porque hay personas que cometen males y no pasó nada, aparentemente. Para ellos no se inmutan. ¿Por qué? Porque no sienten ese dolor, esa contrición dentro de sus corazones y en sus espíritus y no se arrepienten de nada. En el libro de Lucas, cuando el Señor Jesús, ¿sí?, ya resucita y se aparece a sus discípulos en el capítulo 24, ¿sí?, los últimos versículos, el 46 en adelante, dice que cuando él se aparece les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahí está la palabra, arrepentimiento, arrepentimiento. Cuando el apóstol Pedro dio su primer discurso lleno del Espíritu Santo, en el libro de Hechos, capítulo 2, el versículo número 38, ¿sí?, dijo lo siguiente: Pedro les decía a la multitud, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y así sucesivamente. Así
así comenzó el evangelio y así ha sido hasta el día de hoy. Por esa razón no podemos obviar que las personas se arrepientan, que las personas cambien sus conductas. Eso es arrepentimiento, cambiar de corazón, cambiar de dirección, cambiar de rumbo, cambiar la mentalidad para coger un camino nuevo en Dios, para transitar en este camino. Volvamos por favor a Mateo capítulo 3 y vamos a seguir observando otros detalles. Después de decir que arrepentidos, nos da una razón el por qué debemos arrepentirnos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesús ya está con nosotros. Desde ese día, Él prometió estar con la humanidad hasta el fin del mundo, hasta que todo fuera consumado. Hay cosas por cumplirse y el Señor no va a dejar a su iglesia, no la va a dejar, no la va a abandonar. Él mismo se ha enlazado con nosotros, Él mismo se ha obligado a estar, a permanecer. Él ya no se volverá a alejar como lo hizo en algún tiempo con Moisés. En una ocasión le dijo a Moisés, mi presencia ya no irá contigo. Y para ellos fue una mala y desagradable noticia. Pero le rogó tanto Moisés a Dios que Dios volvió y le dijo, tranquilo, mi presencia irá contigo y te daré descanso por donde quiera que vayas. Es lo que nosotros también debemos procurar al máximo, que sea una presencia personal, que sintamos la mirada de Dios, que sintamos su respirar, que sintamos que Él está ahí con nosotros permanentemente. El reino de los cielos se ha acercado. Amados, en el libro de Hebreos, el escritor decía, no descuidemos una salvación tan grande, ¿sí? Por cosas frívolas, por cosas pequeñas, por cosas que no tienen relevancia, por cosas que no ameritan tanto esfuerzo, sino que nos esforcemos en lo que verdaderamente tiene recompensa y una recompensa eterna. Después dice en el versículo 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Está citando Isaías 40, versículo 3. Textualmente está ahí. Isaías 43. ¿A qué se refiere con voz del que clama en el desierto? Prepara el camino del Señor, enderezar sus sendas. Hay unos caminos en la antigüedad y el que comenzó con los caminos pavimentados, el que comenzó con los caminos rectos, el que comenzó a aplanar prácticamente los caminos fue Salomón en su tiempo y se llamaban caminos reales. Él fue uno de los primeros que usó maquinaria para esta labor. A eso le llamaban preparar el camino. Cuando un rey iba a visitar una provincia, alguna otra ciudad, mandaban personas delante de ellos a quitar las piedras del camino si las había. Si había algún montículo que impidiera, o sea, que llegara a estrujar al rey, eso ameritaba un castigo para los que iban a preparar el camino. Los mandaban inclusive a veces con meses de antelación. Ellos debían preparar el camino para que el rey no tuviera contratiempos durante ese caminar. Eso prácticamente es lo que estaba haciendo Juan el Bautista, también preparando el camino, quitando los altibajos, ¿sí? Quitando las piedras, quitando los problemas, los obstáculos. Y la humanidad sí que los teníamos muchos problemas. O sea, Juan el Bautista, cuando aparece en escena, mire que él no tenía problema en denunciar el pecado. Si estaba en el estado, acordémonos que él fue el que amonestó a Herodes. Él fue el que le dijo, Herodes, la mujer que tienes no es tu esposa, es la esposa de tu hermano. No te conviene tenerla, estás adulterando. Así era Juan el Bautista. Hablaba seco, hablaba sin tapujos, sin problemas. Si era en la iglesia,
él amonestaba a la gente. Él hablaba acerca de la hipocresía. Él hablaba acerca de las personas que decían una cosa pero hacían otra. O sea, Juan el Bautista era muy directo y así fuera en la sociedad. Por eso él empieza a decir que la gente estaba escapando con un arrepentimiento falso, simulando arrepentimiento, dolor, pero no había sino un remordimiento en el corazón de muchas personas. Por esa razón, el arrepentimiento, ¿qué es? El arrepentimiento deja huellas. El arrepentimiento no es algo sentimental, sino es algo de acción, es algo de cambio. Es donde la persona empieza a valorar verdaderamente quién es en Dios. Y esa es una evidencia. Una persona que confiesa mucho y peca poco. ¿Cómo era Juan el Bautista? Era una persona que convocaba. Él convocaba. Él procuraba sacar lo malo de la gente. Con las palabras, él les decía que dejaran el soborno, que dejaran la mentira, que dejaran la hipocresía. Juan el Bautista, cuando aparece en escena, aparece mostrándose como un enviado de Dios, no dando un mensaje personal, sino un mensaje del reino de los cielos. Y hasta el día de hoy el mensaje de Dios es contundente. Dios no es de medias tintas. Nosotros los hombres somos los que hemos maquillado el evangelio. Nosotros los hombres somos los que lo hemos vuelto como algo más social, como algo muy bonito, muy estético. Pero si no predicamos nosotros la verdad, si no nos decimos verdades, por eso tenemos en nuestras iglesias personas haciendo una cantidad de cosas y pareciera que no pasara nada, ¿sí? Pareciera que no pasara nada. Los mismos altares. Vemos personas que fácilmente hacen cosas del mundo y después vienen y hacen cosas para Dios. O sea, hay un choque ahí de identidad en Cristo, identidad en Dios. Y lo más tremendo es que se está permitiendo esto. Se está permitiendo. Por eso uno de los profetas menores dijo, la ley sale torcida porque los que la ejercen la tuercen. Vuelvo y lo repito, que quede como tarea para que ustedes lo busquen. La ley sale torcida porque los que la ejercen la tuercen. En pocas palabras, lo que se enseña se empieza enseñando mal. Para cuando se cometa un error de los que se enseña, como que nadie diga nada. No, es que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es para todos nosotros. No hay medias tintas. No hay por qué cambiar el mensaje. Así era Juan el Bautista cuando apareció. Él no vino a maquillar un mensaje. Él vino a ser contundente. Que las personas cambiaran su actitud, su estilo de vida, sus hábitos. Él era una persona que siempre dijo, yo soy un enviado de Dios. Y como tal, él se presentaba. Si él hubiera venido en su propio nombre, le hubiera tenido temor al rey, a la comunidad, a su familia, pero él no. Él desde temprana edad, ¿en dónde aprendió? ¿En dónde aprendió él todo eso? Porque cuando él aparece en la escena, él prácticamente aparece como alguien preparado, como alguien que sabía lo que venía a hacer. ¿En dónde es donde se aprende? Si quiere, dígalo conmigo, en el desierto. En esos desiertos en donde a veces no hay nada, porque dice que la comida de él, ¿qué era? Langostas y miel silvestre. O sea que sí había cierta maleza, había ciertos árboles, no muy grandes, porque había abejas. Había un lugar en donde poder tomar esas langostas y poderlas procesar. O sea, él se acostumbró a ese estilo de vida, una vida muy sombría,
una vida muy austera. Dice que su vestido era como un cinto, ¿cierto? Que su piel era como piel de camellos. O sea, era tosca. O sea, él no vino a la popularidad. Él no vino a la grandeza. Él no vino a mostrarse como alguien de él, sino él siempre lo dijo. Yo soy un enviado de Dios. Y qué bueno nosotros también, cuando nos presentemos, digamos, somos enviados del Señor. Que podamos decir donde quiera que vayamos, en una red de alcance, en una empresa, en una universidad, en un colegio, en la comunidad, darnos a conocer como enviados de Dios. Eso es lo fascinante de Juan el Bautista. Él se presentaba como un enviado de Dios, pero él hablaba como un enviado de Dios. Y los enviados de Dios, pues tienen que sacar lo malo de la gente y colocarle lo bueno. Hacerle que descubra dentro de sí sus talentos, sus habilidades, sus capacidades. Entonces, los desiertos no están en vano. Los desiertos no son lugares para matarnos de hambre, sino más bien para prepararnos y llevarnos a cosas mayores. Dice el versículo número 5, que salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Miren lo que es tener esa unción de parte del Señor. Muchas personas van a venir. ¿Pero a qué venían? A escucharlo. Y muchos de ellos se compungían en su corazón y tenían cambios extraordinarios. Lo más bonito, amados de Dios, cuando usted predique la palabra del Señor, asegúrese que esa persona está recibiendo a un Cristo vivo, que esa persona está recibiendo el mensaje del evangelio, para que esa persona también garantice su entrada al reino de los cielos. Nosotros no podemos entregar cosas falsas. No podemos entregar un evangelio que no sea verdad, que no sea verdad. El evangelio que prediquemos debe ser verdad. Que si decimos que el evangelio cambia, nosotros seamos una evidencia de ese cambio. Que si decimos que en el evangelio Dios sana a las personas, que las personas puedan recibir esa fe, esa certeza de decir, yo recibo en el evangelio, porque el evangelio me libera de las ataduras. El apóstol Juan lo dijo en su momento, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Palabras textuales del Señor Jesús en Juan capítulo 8, verso 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El evangelio es la verdad. El mejor regalo que usted le puede hacer a cualquier persona es compartirle el mensaje del evangelio. Es el regalo más extraordinario, porque es un regalo para toda la vida. ¿No ha notado usted que un regalo se da para la posteridad? Un regalo se da para que dure, un regalo se da como un testimonio. Y hay personas que dicen, a mí me regalaron esto o aquello. Hay personas muy perdurables, cosas muy perdurables en el tiempo. Pero usted se imagina regalar eternidad, regalar vida, regalar propósito, compartirle a la persona una buena intención. Por eso el Señor siempre lo ha dicho. Vayan, prediquen el evangelio, compartan el mensaje, pero digámosle a la gente, así como usted cree en el Señor Jesús, debe arrepentirse de sus pecados. Porque la gente acudía a Juan el Bautista, pero ¿qué dice el versículo 6? Y todos eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Antiguamente, mis amados, era una costumbre que había, que la persona no solamente era bautizado, sino que públicamente debía confesar sus pecados. Ese día debía de haber mucho carácter, pero a la vez mucho dominio propio. Ese día debía de haber mucho amor, porque ese día se confesaban las culpas. O sea, bautizar a 15, 20 personas podía demorar horas.
hasta que cada uno confesara a voz en cuello sus faltas. De lo contrario, no los bautizaban. ¿Usted se imagina donde hoy en día fuera así? Hoy en día se deja a la conciencia, como dice el libro de Romanos. En el capítulo 6 habla acerca del bautismo. Dice que el bautismo es la aspiración a una nueva conciencia de vida. O sea, ya Dios deja que cada uno sea bautizado, pero que en su corazón, en su espíritu, en todo su ser, anhele cambiar sus conductas. Amados del Señor, no es un juego, el evangelio no es un juego, no es una religión más, no es una opción para creer. Algunos dicen, no, yo estoy aquí porque no tengo más nada. No, amado, es lo único que usted tiene. Es la única oportunidad que usted tiene para cambiar sus hábitos, sus costumbres, para cambiar su estilo de vida y entrar a una dimensión nueva. Aquí todo está permitido, menos pecar. Vuelvo y se lo repito. Si quiere, anótelo ahí. A mí Dios me permite todo, menos pecar. Usted puede pasear. Usted puede comer delicioso. Usted puede pasar momentos en familia agradables. Usted puede tener mucho dinero o no tener nada. De usted depende. Pero lo único que no está permitido por Dios es pecar. Donde quiera que usted lea en la Biblia, siempre se va a encontrar con esa pared. Porque el Señor quiere estorbarnos esa vida que traíamos tan deliberada. Esa vida que traíamos como que nada nos afectaba. Por eso le invito a que el día de hoy, ahí internamente, usted no tiene que confesarle a nadie sus pecados, pero sí a Dios. Alguien dijo, ¿por qué Dios quiere y le gusta que uno confiese sus propios pecados si Él lo sabe? Sí, Dios lo sabe. A veces los que no lo sabemos somos nosotros. Por eso Dios quiere que nos escuchemos, que nosotros oigamos lo que decimos con nuestra boca, que hemos pecado, que ya no maquillemos más las acciones, que ya no maquillemos más lo que veníamos haciendo, tal vez por años. Amado, usted delante de Dios no se puede esconder. Y yo le invito a que hoy, ahí donde usted se encuentra, si puede hacerlo, incline su rostro, pero también incline su corazón, incline todo su ser, inclínese delante del Señor y dígale a Dios, Señor, por esta palabra que hoy me hace comprender, Dios, que mis caminos no son los mejores, que mis caminos, Señor, no son lo que tú estabas esperando de mí. Y quiero dar más, Señor. Quiero dar más, Dios. Quiero empezar, Señor mío, a adoptar un nuevo comportamiento, un nuevo estilo de vida. Voy a ajustarme a las palabras, Señor. Que cuando apareció Juan el Bautista, apareció diciendo verdades, verdades a secas, cosas que mucha gente no estaba acostumbrada a escuchar. Y usted va a ser prudente, mi amado. Dígale a Dios, Señor, voy a ser prudente. Voy a ser muy prudente con las personas. Con amor los voy a conquistar. Con amor. Voy a decir lo que hay que decir, pero voy a buscar las palabras correctas. No voy a herir a las personas. No las voy a lastimar. Sé que todos fallamos, sé que todos pecamos, Señor. No soy el mejor. No soy el mejor. Dígale a Dios, Señor, no soy el más santo. Que he procurado hacer cambios en mi vida, pero no me da derecho para maltratar a otros, que aún continúan en su estilo de vida, Señor. Dígale a Dios, Señor, me quiero llenar de amor por las personas. Quiero ayudarles a cambiar el rumbo de sus vidas, porque así como van, van mal. Van directo a un lugar de tormento. Dígale, Señor, voy a intensificar mi oración por ellos, pero les voy a hablar al oído y lo voy a hacer con amor, lo voy a hacer considerándome a mí mismo, porque tu palabra dice que el que piense estar firme debe mirar que no caiga, que no tropiece. Dígale, Señor amado, voy a predicar este evangelio de vida, que es lo único que le hace bien al mundo, lo único que me ha hecho bien a mí
es lo mismo que le hará bien a otras personas. Así como cuando recomiendo un medicamento, así como cuando recomiendo un alimento, así como cuando recomiendo una buena disciplina, Señor, voy a ponerla en práctica. Voy a hacer lo mismo, Señor. Voy a ser un portador de un mensaje de vida para que las personas crean que tú eres un Dios real, que tú eres un Dios que estás muy cerca de nosotros. Porque el evangelio tiene estos dos ingredientes: arrepentimiento y conciencia de la presencia tuya, Señor, en nuestras vidas. Que cuando tú vengas por nosotros como iglesia, o cuando vaya yo a ti, Señor mío, porque me sorprendió la muerte, Dios, que esté preparado, Señor, que esté preparado para un encuentro contigo, mi Dios, que debo ser consciente de esta realidad. Dale, Señor, no quiero pecar más, no quiero pecar más, Señor. No quiero seguir, Dios mío, disfrazando, Padre, este evangelio, Señor, que tú me has dado. No lo quiero seguir maquillando, Señor. Voy a actuar en mi original, voy a ser original, Señor. Dígale a Dios, Señor, ya no me quiero prestar más para la mentira. Ya no me quiero prestar más para el chantaje. Ya no me quiero prestar más para el adulterio. Ya no me quiero prestar más para la pornografía, Señor, para el robo. Ya no me quiero prestar más, Señor mío, para cosas indebidas. Dígalo, Dios conoce su corazón. Dios lo conoce, cómo es usted en el secreto, cuando usted está en privado, cuando usted está solo. Dios lo conoce todo. Dígale, Señor, ya no me prestaré para crear disensión entre hermanos. Ya no hablaré mentiras, Señor mío, cosas que no puedo comprobar o que no puedo corroborar, Señor. Dígale a Dios, Señor, me comprometo a limpiar mi corazón. El primero que necesita ser limpio soy yo, Señor. Porque sobre toda cosa guardada debo guardar mi corazón, porque de ahí mana la vida. Dígale al Dios de la gloria, Señor, voy a empezar a trabajar dentro de mí, Dios. Antes que trabajar en los demás, voy a trabajar en mí, Señor, en mi corazón, en mi espíritu, en mi cuerpo, Señor, en mis conductas, Dios, en mis palabras, en mis acciones, aún en mis pensamientos, mi Rey. Voy a empezar a hacer unos cambios, porque esta palabra me toca, Señor. Esta palabra, Dios mío, así llegaste tú a la escena de los seres humanos. Después de 400 años, Señor, de un gran silencio, tú apareces recordándonos, Señor, que debemos arrepentirnos, que debemos cambiar de rumbo, que debemos cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Señor, gracias. Gracias, Señor, por enviar hombres así. Dígale, Dios, gracias por enviar personas así, que me hablan escuetamente, que me hablan directamente, Señor, que no me maquillan las cosas. Dígale a Dios, gracias por los que hablan de parte tuya, Señor, y me hacen cambiar mi rumbo, me hacen cambiar, Señor mío. Dígale a Dios, gracias, gracias. Gracias por esas personas que en el transcurso de la vida no me han dejado cometer errores más graves. Dígale al Dios de los cielos, Señor, gracias. Gracias por nuestros padres, Señor, que nos corrigieron en su momento, que nos hablaron fuerte porque era necesario, Señor. Y aquí estamos. Gracias, Señor, a esos maestros, Dios, que tenían un temperamento así fuerte, Dios, que tenían un carácter, Señor, definido, Dios, y nos ayudaron a enderezar el camino en la vida. Dígale, Señor, gracias. Gracias por esos compañeros de trabajo que no se confabularon conmigo, que no me dejaron cometer errores, Señor. Dígale, Dios, hoy tengo mucho que agradecer. En mi vida ha habido muchos Juan Bautistas, Señor, que me han ayudado, Dios, a corregir mi caminar. Y ahora en el Evangelio, Padre. Ahora en el Evangelio, Señor. Gracias, Señor mío. Gracias. Dígale a Dios, gracias, Señor, por las personas que me crean nuevas conductas en mi ser, por personas, Señor mío, que me ayudan a cambiar, a transformar todo en mi vida, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dígale, Señor, hoy debo reconocer que he necesitado de personas que me hablan, Señor mío, así, Padre, así, Señor, que son esos amigos, Padre, incondicionales, que me aman tanto, Señor, que no me dejan, Señor mío, cometer errores de los cuales después me voy a arrepentir.
Dígale al Señor, vamos, con humildad, reconózcalo. Que así como usted también ha sido Juan Bautista para algunos, hay algunos que han sido Juan Bautista para usted, que le han ayudado, Tal vez usted tiene un hogar hermoso debido a eso. A esas personas que no le dejaron destruir el hogar cuando la situación estaba difícil. A esas personas que no lo dejaron, que usted se fuera por un barranco abajo, dañando su vida. Hay personas que no lo dejaron a usted caer en los vicios, caer en la pereza, caer en el conformismo, caer en la pobreza, en la mendicidad. Porque siempre ha habido personas de parte de Dios, enviados de parte del Señor, que quizás no son muy lujosos en sus palabras, no son muy carismáticos, a veces no son muy estéticos, muchas veces no tienen un hablar tan perfecto, pero así los usa el Señor, así los usa el Señor. Para que no nos dejemos impresionar de un vestido, para que no nos dejemos impresionar de los lujos, de una fachada, de una cara bonita, para que no nos dejemos impresionar. Mire cómo Dios se presenta con un hombre tosco, con un hombre que comía miel, que se untaba las manos, el cuello, todo, comiendo esta comida silvestre. Oh Dios, ¿cuántos hombres hay así y no han sido valorados? ¿Cuántas mujeres hay así y no han sido valoradas? Personas que nos han ayudado a corregir el camino, pero nosotros los hemos menospreciado. Hemos hablado lo que hemos querido de ellos cuando son enviados del Dios de la gloria. Dígale, Señor, ¿cómo debo agradecer cuando estuve en tal lugar, Señor? Cuando las personas me ayudaron a corregir mis pasos, Señor de la gloria. Oh Dios, ¿cuánto debo agradecer hoy, Señor? ¿Cuánto debo agradecer, Padre, por esas personas, Señor, que independiente de mi situación estuvieron ahí? Ahí, así era Juan el Bautista, vestido de pelo de camello. Tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. Dale, Señor, voy a empezar a ser más agradecido, a valorar más a las personas, Señor, que lo han dado todo por mi vida, por verme mejor, no solo a mí, sino a mi casa, Señor. Dígale al Dios de la gloria, Señor, hoy levanto mis manos a favor de ellos, a favor de ellas, a favor de esas personas, Dios, que siempre se consagran, que siempre están destinadas, Señor del cielo, para hablarme a mí, porque yo soy parte de ese pueblo, parte de esa comunidad, Señor, que a veces no sabemos tomar los rumbos, a veces no sabemos discernir entre nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda. A veces no sabemos tomar decisiones. A veces no sabemos hablar. Pero esas personas nos ayudan. Esas personas nos corrigen. Dice que toda Jerusalén, que toda Judea y todas las provincias de alrededor del Jordán. El Jordán significa caudaloso. El Jordán significa impetuoso. El Jordán significa que hay movimientos que a veces no son los correctos, como apresuramiento. Eso es lo que hemos venido trayendo en la vida. Pero dígale, Señor, gracias por los frenos que tú me pones. Gracias porque no me dejas desbocar, Señor. Gracias porque mi vida no sería la misma, Señor, si tú no te hubieras cruzado en mi camino. ¿De qué manera lo has hecho, Dios? ¿De qué manera lo has venido haciendo, Padre? ¿Cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no darte la gloria y la honra? ¿Cómo no reconocer, Señor, que ese es el amor tuyo? Juan el Bautista era el amor tuyo, Señor. Era la primera forma que tú empezabas a volver a hablar, Señor. Ahí está Dios, volviendo a hacer las paces con la humanidad, volviendo a creer en el hombre, volviendo a darle oportunidades. Porque si alguien nos ha dado oportunidades en la vida, ha sido Dios. Ha sido Dios el que nos ha dado muchas oportunidades de cambio. Dígale, Señor, este es el primer mes de este hermoso año, Señor. Ya va culminando, Padre. Pero estoy decidido, estoy determinado, Señor, que este año 2022 no va a ser igual a los años anteriores. Será un año espiritual para mí. Será un año
de improntas nuevas, será un año, Señor, de compromiso, será un año de entrega, será un año, Dios, de fidelidad, de lealtad, será un año de un hablar diferente, será un año de frutos, Señor, será un año, Padre, para recoger cosechas abundantes, Dios, será un año, Dios, a la manera tuya, y lo voy a vivir al máximo, Señor, día a día, mi Dios. Voy a vivir este año de una manera gloriosa y poderosa, Señor. Dígale, Dios, gracias, porque un día, Señor, pude descender a esas aguas bautismales. Y si aún no lo has hecho, dígale, Dios, me voy a preparar. Voy a estar preparado, Señor. Voy a confesarte a ti mis pecados, Dios. Voy a confesarme ante ti, Señor amado. Voy a confesarte todo, Padre. Así como dijo David en su momento, mi pecado te declaré y no encubrí ninguna de mis faltas. Porque mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Esa era la vida de David, cuando uno retiene el pecado. Cuando uno retiene el pecado, dice Proverbios 28:3, el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia, pero el que los encubre no prospera jamás. No podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Eso mismo cosechará. Por lo tanto, no podemos nosotros cambiar las cosas solo con palabras. Debe ser con actitudes, con un comportamiento y con un arrepentimiento genuino, que es lo que quiere Dios. Si puede, ahí donde usted se encuentra, levante sus manos y dígale, Señor, voy a empezar a ser original. Voy a empezar a hablar lo correcto, a hacer lo correcto, andar con los correctos, estar en el lugar correcto, Señor, para tu gloria, para tu honra, Señor, y a la postre para beneficio mío, Señor. Me cansé de lo mismo, Dios. Me cansé de ser una foto en el tiempo. Voy a empezar a cambiar, Señor. Voy a empezar a hacer que se hablen cosas diferentes, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, por todo. Muchas gracias, Padre. Amén, Señor, y amén. Amados, quiero que en esta mañana Mónica Niño, por favor, prenda su micrófono, nos salude y si es tan amable nos dice en qué ayuda esta palabra. Bien pueda, Mónica. Buenos días, pastor. Buenos días a todos. Muy buenos De días. verdad, es tremendo porque Dios sí no puede ser burlado. Dios conoce cada pensamiento, conoce la intención de nuestro corazón y conoce absolutamente todo, 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 todo. Y de verdad que todos los días, y no solamente con esta palabra, sino con todas las palabras que su merced, o sea, que Dios nos enseña por medio de su merced y su palabra, de verdad sí nos está formando. Y nos forma porque hay cosas que nosotros no sabemos y por ignorancia pues cometemos, cometemos como esos errores. Pero es tremendo y le doy gracias, pastor, por estarnos formando y lo mismo a la pastora Sandra porque todos los días aprendemos, todos los días aprendemos, todos los días Dios nos forma y nos forma para bien, porque Él quiere que así como nosotros recibimos, también le demos a las otras personas de ese conocimiento. Hay muchas personas que no se pueden conectar a las 6 de la mañana por horarios de trabajo, pero en el momento de que pronto uno hable con ellos o algo, puede transmitir un poquito el mensaje. Lo mismo el video que su merced envía por YouTube sea replicado para que todos nos formemos en un mismo sentir. Entonces, gracias, pastor, de verdad. Y bueno, aplicar en su totalidad. Muchísimas gracias, pastor, y buen día para todos. Amén, Mónica. Muchas gracias también por su aporte, muy valioso. Y claro que sí, hacer fiel a Dios es mejor, más que nosotros hacer promesas, que sea una realidad, ¿sí? Vale la pena servirle al Señor, pero hacerlo bien, hacerlo bien. Entonces, pues me alegra mucho que hayan recibido esta palabra. Bendigo sus vidas y recordarles que hoy tenemos nuestros cultos presenciales en cada una de las iglesias. Vamos a reunirnos, no vamos a justificar no ir, al contrario, vamos a ir
porque van a empezar cosas nuevas, cosas gloriosas. Dios siempre tiene una palabra para renovarnos las fuerzas, para cambiar nuestras conductas. Así que los quiero mucho y mañana con la ayuda del Señor nuevamente nos volveremos a encontrar. Un feliz día para todos.